Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Estamos con Briner Mesa, que él es un cinematógrafo ayacuchano que es también de la zona sur de la región Ayacucho. Briner, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Sí, precisamente soy de la zona sur de Paucar de Sarazara, San Sebastián, Ya. Sacraca, la comunidad donde yo vengo. Esta vez realizando un proyecto para el Bicentenario. Un poquito para de repente ponernos en orden. Este concurso del Bicentenario lo organiza el Ministerio de Cultura, ¿correcto? Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo así tú te presentas en este concurso? ¿Cuántos han presentado? ¿Qué nos puedes un poquito explicar del concurso en sí, del Bicentenario y también de la apuesta tuya, que es Resistencia, que es un corto, ¿correcto? Sí, sí. El concurso lo lanza por el tema del Bicentenario, el Ministerio de Cultura. Ya. En el 2019 todavía. Entonces nosotros nos presentamos formando un equipo acá en Huamanga, con los chicos de Huamanga, de Huanta. Formamos un equipo y nos presentamos. Entonces a este concurso se presentaron como más de 200 proyectos. Wow, 200 proyectos. Entonces dentro de esos 200 proyectos pasamos nada más 17. ¿De Ayacucho tú eres el único o eran más? En Ayacucho habían dos, creo. ¿Quién más aparte de ese? No me acuerdo. ¿Dos nada más? Dos Wow. finalistas. Ya. Entonces finalistas eran. Ajá. De repente había más, pero finalistas habían dos. Ya. Entonces para sustentar nada más quedamos dos, entonces de esos dos quedé yo. Ya. O sea, nada más eran 10 proyectos ganadores. ¿Y tú, el único ayacuchano? Claro, Ok. en este caso sería. Perfecto. Sí, sí, sí. Y el proyecto Resistencia es un proyecto que está ambientado en la guerra con Chile, en la segunda etapa de la invasión chilena hacia nuestro país, ¿no? Entonces, en esa resistencia donde el hombre andino resiste la agresión externa, junto con Cáceres, junto con pobladores de la zona, con los montoneros, ¿no? Ahora, este corto Resistencia está ambientado ¿en qué ciudad? No precisamente en la ciudad. Yo en este corto Resistencia estoy mostrando a un soldado que está en una etapa, o sea, en la segunda etapa de la agresión, resistiendo la agresión chilena, ¿no? Pero ya en el Ande. De retorno a casa. Claro, o sea, claro, ya en el Ande el soldado ya peleó, por ejemplo, en Marcavalle, Bucará. Entonces este soldado ya perdió amigos, compañeros, amigos lugareños de donde él vivía, cerca de donde vivía. Entonces ya perdió eso, entonces él está volviendo solo en busca de su familia, en busca de un lugar donde pueda vivir tranquilo, ¿no? Entonces, Ahora, entiendo que para una historia de esta magnitud, de repente de la historia del Perú, de Ayacucho, Bicentenario, ¿has tenido que leer, indagar mucho o es cómo ha sido esto? Porque no me lo has inventado, ¿no? claro, o sea, todo proyecto en cine siempre pasa por una etapa de donde uno tiene que investigar para ubicar al personaje en un universo, en un lugar, en un espacio. ¿Se tiene un nombre del soldado? Claro. O sea, ¿has investigado y has encontrado un personaje en sí real? No, personaje real no hay, pero la etapa, el tiempo donde se ubica el soldado es en la guerra con Chile, ¿no? La realización en sí. Yo entiendo que para una película, hacerla, como hicimos con Juan Camborra, por ejemplo, años atrás, digamos, no sé, en esta etapa, ¿no? en el año 2000, no sé, 2018, por ejemplo, es complicada ambientarla en aquellos años, de ser mucho más, conseguir la vestimenta, a los chilenos, por ejemplo, que tengan el dejo, las armas. ¿Cómo fue todo esto? Mire, el tema de producción, ya desde producir o pensar en un corto o en un proyecto audiovisual de época, ya se necesita, hay que pensar en presupuesto. O sea, sin plata no hace nada. Sin plata no hace nada. Puede estar la idea muy bonita, todo, pero si no hay presupuesto no haces nada. Y conseguir eso, claro, tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo, o sea, porque no creo que una vestimenta de aquellos años, un arma, te cueste 100 soles, ¿no? Sí, claro. Precisamente ahora, por ejemplo, la vestimenta del soldado, el soldado de esos años se vestía con bayeta, hecho vestimentas con lana de oveja, que no es lo mismo que ahora, no agarro. Hay tela que se parece a la bayeta, que se parece, pero no es eso. Entonces,
recrear eso, imagínate si hubiese sido 10 soldados, entonces Ajá. buscar bayeta para 10 soldados Wow. es un buen presupuesto. Por ejemplo, para los chilenos vinieron con muy uniformados, muy excelentemente uniformados, tenían todo cananadas, tenían su arma con bayonetas, con municiones. Y encontraste con- todo eso. Claro, ¿Lograste claro, encontrarlo? se tuvo que Ya. para recrear a un ejército muy bien. Pero para que sea bien realista, ¿verdad? Claro, Y para que sea, sea, de sí. repente, sea una producción también de repente internacional, ¿por qué no decirlo? Claro, de repente, a futuro, una película. Claro, sí, a eso es lo que también estamos nosotros apuntando, o sea, son pequeños proyectos que de esto nos tiene que llevar a uno más grande, pero estamos en estos proyectos pequeños que sí necesita bastante el tema económico, mucho apoyo, o sea, no es sencillo, como te dije, ¿no? Recrear los uniformes, el tema de los uniformes, armamento. Más allá de eso, el tema también, no solo el tema artístico, sino también el tema de cómo pensaban en ese momento, qué cosa, cómo hablaban los tecos, cómo crecíamos. Entonces esas cosas como que suman y toma su tiempo. Entonces es un proyecto de bastante investigación, de estar preguntando cómo era así, cómo era esto, cómo era el otro así. Entonces sí, nos toma bastante tiempo. La historia un promedio de 3 a 4 años. O sea, 4 años. el proyecto ya está. El tema se alarga cuando no hay presupuesto para rodarlo. O sea, Pero tú cuando hiciste la historia no pensabas en el Bicentenario, por ejemplo. no, Sino tampoco. era un sueño tuyo hacer de repente una película ambientada en la realidad del país, ¿no? Claro, en esa época. Lo que muchos queremos, porque no se ve algo así en el Perú, más se ve en el extranjero, por ejemplo. Claro, sí. Era cuando yo lo he escrito, dije, ¿sabes qué? Un año, porque es fácil, o sea, pone un año, ¿no? Para la escritura y otro año para la producción, 2 años exagerando, ¿no? Pero permíteme, ¿la historia real era para un corto o para una película? No, para un corto. Para un corto. Sí, era para un corto, o sea, yo siempre lo había pensado para un corto, porque una película tiene otra estructura mayor, más grande, y aparte de eso, en esa época, presupuestar una película estamos hablando de un presupuesto muy grande. Imagínate. Sí, y no había pensado por una película. Pero sí, o sea, no, con esto no quiero decir que no se puede hacer, sí se puede Se hacer. puede hacer, Claro, de se hecho, puede se hacer, puede de hecho. Sí, se puede, pero se necesita bastante, en el tema económico, bastante apoyo. Ahora, Sí. tú tienes 35 años, Sí. tienes experiencia, has estudiado en Argentina, ¿verdad? Sí. ¿Para ti qué significa este reconocimiento que es un primer paso para muchas cosas, ¿no? Los 3 años, yo creo que en primer lugar es como un premio a los 3 años que yo he sacrificado, ¿no? He dejado todo, me he ido y he vuelto, y como un premio a eso. Tú dices, valió la pena. Valió la pena, o sea, sacrificar, dejar un momento, dejar amigos, dejar la familia, dejar todo, pero también, o sea, también yo al volver he conseguido, o sea, he encontrado muchas amistades. Por ejemplo, el equipo que ahora tengo, hemos formado, son personas que sí están dedicados al cine acá en Ayacucho, y Que comparten tus mismos ideales, no claro, sé, de alguna sueños. manera yo pensaba que el cine, o sea, yo lo tomaba como para mí, y no creo que haya otras personas más, entonces yo con ellos entiendo de que hay muchas personas que les gusta el cine. Pero lo tuyo es, digamos, películas de ese corte, o también tienes otros cortes, otros géneros. En el tema de mis trabajos, yo lo que quiero hacer es resaltar la cultura, por ejemplo, el idioma, por ejemplo, la vestimenta. Por ejemplo, acá en Ayacucho, hablando de Ayacucho, nada más me gustaría hacer un proyecto en Sarwa, que Ya. tiene bonita vestimenta. O sea, la vestimenta de Sarwa es cultura. Ya. Es cultura que Claro. todavía vive, o sea, que Claro, no hay sí, que sí. perderlo todavía. Eso. Hasta eso. Y eso, o sea, que quisiera reflejar eso en mis proyectos. O sea, tengo proyectos orientados a esa forma de vivir de esos pobladores de Sarwa, por ejemplo. Por ejemplo, hay proyectos que están, no solo me gustaría lo de Ayacucho, sino, por ejemplo, Arequipa, la vestimenta de Arequipa, del lado de Cotahuasi, por ejemplo. Muy bonita, por ejemplo. Bueno, la zona sur de Ayacucho tiene mucho que ver con Arequipa, ¿no? Por Sí, eso sí. imagino también tienes esa conexión. tengo. Pero no solo eso, por ejemplo, en la zona de Cusco, Chumbivilcas, Ya. también tiene una excelente, o sea, el tema de cómo se visten me agrada bastante.
en algún momento en un proyecto sí quiero influir viendo, o sea, cómo se visten, o sea, en su reflejar eso en un proyecto grande. La calidad de este corto no le envidia ningún tipo de película o corto de otra parte del país o del mundo, imagino. La producción, porque imagino que es la producción con equipos pues bueno, pero tampoco no sé, o sea, yo entiendo, por ejemplo, años atrás hacían películas hasta con una Hi8, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahora ya vemos que tenemos cámaras con memoria, cosas sí, más avanzadas. Sí, yo creo que en el tema técnico, en el tema hay un cambio grande, muy bueno para el tema de cine. ¿Resistencia es tu primer hijo? ¿Tienes hijos anteriores? Me refiero a claro, la película. de manera profesional, de manera ya así trabajando en equipo, Resistencia sería mi primera, sí. ¿Qué aspiraciones tienes más adelante? ¿Con qué sueñas? Sueño con tener, o sea, proyectos desde acá, o sea, desde Ayacucho o no sé dónde, pero dentro de Perú, en mis proyectos que se refleje visualmente la cultura nuestra. Sí, porque ahora últimamente, de repente, con esta generación bicentenario, un poquito genera patriotismo, ¿verdad? Con todo este tipo de películas sería interesante, ¿no? Sí, yo creo que el cine es una manera de identificarse. O sea, ver a tu bandera en la claro, película como en Estados Unidos, ¿no? claro, Eso claro. genera cierto patriotismo, te identificas. De hecho que sí, o sea, imagínate, tú estás en otro país y ves un proyecto de tu país con tu bandera Te das el corazón. Claro, o sea, te mueves, te quedas ahí atrapado. Entonces yo creo que esas cosas, y más aún cuando vas a lugares muy místicos, o sea, que no se ven ni en fotos, entonces yo pienso que proyectar eso es un reto para mí. De hecho que sí. Y de algún modo, con la ayuda de acá del equipo, vamos a tratar de orientarnos a ese lugar. No solo tomar un lugar, por ejemplo, focalizar. Yo he visto el tema de cine ayacuchano, lo hacen en Ayacucho, ¿no? En la región, en Huamanga nada más. La plaza. Está bien, no digo que está mal, pero me gustaría, o sea, que salgan también de otro lugar. O sea, descentralizarlo. Claro, por ejemplo, hay muchos lugares que se pueden hacer fácil. Pero esto no lo hacen porque de repente el realizador lo quiere así. Falta presupuesto. Falta presupuesto. Todo es plata. Todo Quiere es decir que si no fuera por el Ministerio de Cultura, por estos concursos, no habría cine regionalista. De alguna manera sí. Porque es complicado. Claro, es complicado, sí, es complicado. Sí, no haces nada, como tú decías. Y el Ministerio de Cultura actualmente está fomentando esto. Y ahora no solo el Ministerio de Cultura, este premio se viene también de la DDC de Cusco en realidad. O sea, la DDC de Cusco ha orientado un presupuesto para estos 10 cortometrajes, pero mediante el Ministerio de Cultura. Que también lo mismo puede ser la DDC de acá de Ayacucho, creo. Orienta un presupuesto y las bases, como todo ya sabe, todas las bases lo tiene el Ministerio de Cultura, entonces claro, lo orienta por ese lado, entonces hace el trabajo. Es por eso que el Ministerio de Cultura, la DDC de Cusco, están trabajando y para ellos estamos trabajando ahora. Cusco, bueno, Cusco tiene presupuestos cercanos, ¿no? Por ese motivo, de repente también pueden hacer tantas Claro, cosas. puede ser, ¿no? Pero siempre para... Y también la voluntad, ¿no? Claro, cuando hay voluntad yo creo que Claro. sí se puede estirar algo un poquito Perfecto. para... Bueno, Briner, un gustazo. ¿Y para cuándo está lista ya mire, el Resistencia? proyecto estamos... recibimos la entrega el 14 de diciembre y después de eso yo creo que el proyecto lo van a... ¿Cuándo se podrá ver? No podría decir una fecha porque también como son 10 proyectos, los 10 tienen que estar listos. Por el tema de esto de la pandemia, algunos proyectos se han atrasado en el tema de rodaje. Recién seguramente están, mis otros compañeros están tratando de rodar, tratando en la etapa de montaje y no sé en qué están, pero la cuestión es que los 10 tienen que estar juntos. O sea, eso era cuando nosotros recibimos el premio, que los 10 se iban a juntar y formar una película grande Sería genial, y mandarlo a nivel nacional y también a nivel internacional. Yo siempre decía acá, ¿por qué no se unen los grandes? No sé, Juan Camborra, Jaime Pacheco, hacen una película, hasta Efina Ortega,
No sé si algún día se podrá lograr, pero sería bacán que todos se unan, ¿no? Claro, claro. Sería una peliculaza. Sí, sí, sí. Desde De hecho, este proyecto Juan Gamborda es el DF. Ajá. Este proyecto muy buen trabajo en su área y seguramente en el proyecto ya lo van a ver. Como, sí, el tema de cámara es de Juan Gamborda, el sonido de Wilker Nostroza, el tema de arte es Jorge Luis y el productor es Celsara. Entonces somos ya creo que un equipo como que de la mitad para arriba, o sea, para sumar. Yo creo que este proyecto es el inicio de algunos proyectos más que se vienen. Y nada, entonces acá con el equipo es mirar para adelante, ¿no? Sí. Bueno, Briner, te agradezco mucho y ojalá que haya más éxitos y seguir trabajando. Bueno, sí. Por el cine ayacuchano. Claro, sí, por el cine ayacuchano y creo que por el cine peruano. Perfecto. Sí. Ok. Saludos. Listo, bien. Listo. Ok, Bueno, gracias. gracias.